Bien, buenas noches, estimados alumnos. No sé si me están escuchando bien, por favor. No puedo ver el chat. Creo que... Ya. ¿Sí escuchan? ¿Ya están escuchando, creo? Sí, sí están escuchando ya. Bien. Vamos a dar inicio a la videoconferencia programada para el día de hoy, o la sesión programada para el día de hoy. Lo primero es... sí, abrieron la puerta. Bien, lo primero es darles la bienvenida a la primera tutoría virtual que vamos a desarrollar en el curso. Bueno, voy a empezar con los aspectos teóricos, los aspectos más importantes para que ustedes puedan desarrollar la investigación, lo primero que tendrían que saber antes de decidir cuál es el tema de investigación que van a desarrollar. Bien, empezamos entonces la explicación. Como ustedes saben, la investigación puede ser definida como un conjunto de procesos sistematizados, ¿correcto? Pueden ser sistémicos, pueden ser críticos, empíricos y se aplican a un estudio o a un fenómeno determinado, a un fenómeno que se encuentra en la realidad o también producto de una indagación científica en la norma o en la doctrina. Otras personas u otros investigadores lo definen como que es la búsqueda de obtención de datos o lo hacen un símil como si fuera simplemente la investigación, una búsqueda, una compilación de información. Definitivamente la búsqueda de información resulta ser relevante y resulta ser una parte importante del proceso de investigación, pero también lo es que este proceso de recolección de información tiene un proceso, tiene un procedimiento, no es cualquier tipo de información, sino que este proceso de búsqueda de información también tiene que ser sistematizado o sistemático. El proceso de investigación está conformado en torno a un problema de investigación. Este problema de investigación lo tiene que ubicar el investigador en base a su experiencia, en base a la observación, en base a la búsqueda de datos que él podría generar con respecto a un tema actual que exista en la realidad y que pretenda solucionar. O sea, es un problema científico, un problema latente, un problema existente, y a raíz de él se inician las tres fases de investigación. La primera fase es la fase de planeación. En la fase de planeación, el investigador lo que va a hacer es procesar los datos, revisar la información, planificar su proceso de investigación, planear cuál va a ser su trabajo académico, su trabajo de investigación para obtener su tesis o desarrollar su investigación científica y obtener su grado. Esta fase de planeación pues es la fase primigenia o es la primera fase del proceso. Aquí es lo que nosotros desarrollamos como en el proyecto de investigación. ¿Correcto? Entonces tenemos el proyecto de investigación en el cual primero planificamos cuál es el tema, cuál va a ser la problemática que vamos a desarrollar, el tipo de investigación, qué instrumentos voy a utilizar, cuál será mi población de estudio, qué técnicas voy a utilizar de repente, planear mi hipótesis, mis objetivos que me van a desarrollar, que voy a desarrollar en la investigación, que me va a conducir al desarrollo de la investigación. Luego tenemos, una vez que ya tenemos planeado el desarrollo de la investigación o de los aspectos más relevantes, entonces empezamos con el proceso de ejecución. En el proceso de ejecución
es básicamente poner un trabajo de investigación. A ver, la tesis es un producto o un tipo de investigación. A ver, tenemos historia de vida, estado del arte, tenemos proyecto de investigación, proyecto de tesis, informe de tesis. Tenemos ahora también el trabajo académico que piden las universidades para poder obtener, o conjunto, o por exigencia de la ley universitaria, para obtener el grado de bachiller. Entonces, existen diferentes esquemas, pero básicamente todos se desarrollan en torno a la investigación científica, ¿correcto? Entonces, la investigación científica es un conjunto de procesos sistematizados para desarrollar el trabajo académico. Entonces, como decía, después de la planeación viene la ejecución. Una vez que yo ya he planificado y tengo claro cuál es mi población de estudio, cuál es el área en la que voy a desarrollarme, el tiempo, el espacio, yo ya ejecuto y aplico mis instrumentos de recolección de información, proceso con mayor énfasis o con mayor detenimiento lo que corresponde al análisis documental y genero los resultados de mi investigación, los comparo con otros aspectos o con otros datos obtenidos de otras investigaciones o con los antecedentes de investigación que, como saben, juega un rol muy importante. Y luego tenemos la última fase, que es la fase de comunicación. En la fase de comunicación, el investigador da a conocer o hace público los resultados que ha obtenido de su trabajo de investigación. En esta comunicación, por ejemplo, tenemos la elaboración de los artículos y el hecho de que la investigación... ¿Se está grabando? ¿Está grabando? ¿En qué me quedé? Ah, sí. En el tema de que en el caso de la comunicación, básicamente lo voy a poner en juego o lo voy a poder o lo elaboro o lo desarrollo cuando, por ejemplo, mi tesis va a estar en el repositorio de la universidad, va a formar parte de un acervo bibliográfico de mi universidad o de la institución en la que yo me desarrollo o en la que he estudiado. Entonces queda en el repositorio, queda en la biblioteca y sirve como fuente de información o fuente de verificación para otros investigadores que van a revisar seguramente mi trabajo y lo van a utilizar como antecedentes. En todos los casos, estos resultados o el hecho de que yo publicite o haga público los resultados de mi investigación genera que me citen en las investigaciones posteriores, ¿no? Porque va a ser base de los antecedentes tal vez de otras investigaciones. El problema de investigación científica es básicamente definida como una dificultad o una inquietud que encuentra el investigador o la persona que va a desarrollar una investigación sobre un hecho o un grupo de hechos tal vez que versan sobre aspectos de la realidad y que generalmente son conocimientos o son aspectos que no han sido resueltos o que de repente no han sido lo suficientemente desarrollados o tal vez no se ha desarrollado muchas investigaciones o de repente no ha sido punto de interés de algún otro investigador que haya querido desarrollar un trabajo académico. Entonces, nosotros podemos encontrar muchas veces temas de investigación en nuestro desarrollo profesional, durante el desarrollo de nuestras labores o trabajo, e incluso en conferencias, conversaciones profesionales, nos pueden dar alcances sobre posibles investigaciones que se desarrollarían o que podrían desarrollarse con respecto a temas conflictivos o que no tenemos algún tipo de vacío en la norma o vacío en la doctrina que genere la posibilidad y la importancia de desarrollar un trabajo de investigación. ¿Cuáles son las fuentes de los problemas científicos? En primer lugar, la fuente principal es la realidad. Normalmente nosotros podemos observar en nuestro entorno cuáles son las falencias más notorias
y que requieren algún tipo de solución generada a través de una investigación científica. Normalmente la realidad nos brinda la posibilidad de desarrollar temas de investigación, porque obviamente durante el desarrollo de nuestras actividades o del desarrollo de nuestro devenir diario, nuestra convivencia diaria, como somos seres mutables, somos seres eh, que necesitamos, o seres sociales, por así decirlo, necesitamos mucho de las relaciones con otras personas para satisfacer necesidades y como para satisfacer el hecho de la sociabilidad con la que todos hemos nacido y es inherente. Nacen algunas dificultades producto de esta convivencia. Entonces, estos problemas resultantes de la convivencia deben ser solucionados por la investigación. No podemos llegar a una solución si es que no investigamos previamente, si es que no indagamos cuáles son las causas de estos problemas y buscamos la solución concreta. Entonces, la principal fuente de investigación siempre son los hechos o conglomerado de hechos de la realidad. Y el otro es la teoría científica, porque si nosotros leemos y sabemos que de repente los estudiosos no se han centrado en algún tema en específico de la norma o de la doctrina y que lo han dejado suelto por ser un tema de repente poco común, o tal vez cuando se realizan las modificaciones legislativas o se generan nuevos conflictos sociales y no existe una norma que permita solucionarlo, entonces esta teoría científica o esta doctrina o esta jurisprudencia también forma parte de nuestra amplia gama de posibilidades de desarrollar una investigación científica. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta para poder elegir y poder tal vez no sé, tener la posibilidad de elegir algún tema de investigación, lo primero que tenemos que hacer es una lluvia de ideas. Es decir, hacer un listado de posibles temas que podríamos desarrollar dentro de nuestra investigación. O sea, no nos quedemos solamente primero o con la primera idea que se nos viene a la mente sobre lo que podemos investigar, sino que debemos hacer un listado de posibilidades, de temas que nos atraen o que nos resultan ser relevantes y que pertenecen a nuestra especialidad o que manejamos, sobre los temas que manejamos y que sería factible de desarrollar una investigación. Entonces, lo primero es hacer un listado y hacer una especie de lluvia de ideas para poder hacer una selección coherente y pensada y razonada sobre los temas de investigación que podría desarrollar. Entonces, después de hacer la lluvia de ideas, ¿no? De las posibles, de los posibles temas de investigación que podría desarrollar, tenemos que identificar o verificar si estos temas efectivamente resultan ser relevantes o si es que de repente requieren ser investigados, porque de repente se nos ocurre que, bueno, hay un problema de la realidad que de repente es la violencia familiar, ¿no? O la violencia contra la mujer. Pero a pesar de que es un problema social, debemos pensar si este tema requiere ser estudiado, hay alguna parte de la violencia familiar que no esté regulada o que no haya sido desarrollada. Porque si nosotros pretendemos desarrollar una investigación suponiendo en base o a elaborar una propuesta legislativa que permita disminuir los casos de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, esa no, ya no sería factible de desarrollar esa investigación, por ejemplo, porque ya existe una norma, ¿no? Entonces, como ya existe una norma que la solucione o que le dé respuesta a priori al planteamiento del problema que yo estoy desarrollando, no valdría la pena desarrollar una investigación, porque ya ha sido desarrollada por otra norma, ya, o sea, ya no tiene sentido desarrollar una investigación que no tiene problema. Por ejemplo, eficacia de la investigación preparatoria en el derecho penal. ¿Qué podríamos aportar con respecto a la importancia de la prueba anticipada, de la etapa, claro, de la prueba anticipada?
todos, en realidad, una investigación preparatoria, todos tienen que desarrollarse, ¿no? Todos necesitan una investigación preparatoria en el área penal para poder desarrollar un proceso. No existen casos, o al menos yo hasta ahora no he visto, uno en el que no sea eficiente la etapa preparatoria, o que no se requiera, o que no se realice, o que sea ineficaz, ¿no? Hasta el momento no lo he visto, salvo que alguien lo haya visto en un juzgado determinado, que no se toma en cuenta, no sé, algún aspecto procesal importante, o se vulnere de repente algún tipo de derecho haciendo uso de este proceso, no habría nada que investigar, ¿no? Porque si me dicen la importancia de la etapa preparatoria, sí, pues en todos los casos penales es importante la etapa preparatoria, o sea que no me estarías diciendo nada nuevo, no hay problema allí. Ya, por ejemplo, en lo que me dice Camila, por ejemplo, pero esa norma no está dando resultados. Entonces lo que tendrías que preguntarte no es, si es que no está dando resultados, preguntarse si el problema es la norma o son los operadores de justicia que no la aplican adecuadamente o no la están interpretando adecuadamente. O sea, ¿por qué no se está aplicando o no se está cumpliendo la norma? ¿Es por un tema de capacitación de los magistrados? ¿Es un tema de duplicidad de funciones de repente, Ministerio Público y etcétera? ¿O cuál es el problema? ¿No? ¿Por qué no se aplica? Porque la norma, a ver, cuando nosotros expedimos, cuando el Poder Legislativo expide una norma, se supone, o lo que hace es tratar de regular esta relación social y generar una solución al problema que se ha planteado. Sin embargo, existen diferentes posibilidades por las cuales la norma que se brinda no llegue a ser suficientemente eficaz. Una de ellas es la mala aplicación de la norma, la falta de capacitación por parte de los magistrados en cuanto a la interpretación, o la mala interpretación, o que no se están cumpliendo algunos presupuestos para aplicación de la norma, o de repente piensas que le falta algún tipo de reglamentación que la amplíe a la norma existente. Entonces, lo primero es identificar cuáles son las posibles causas que estarían generando el hecho de que la norma no se cumpla, ¿no? Entonces, ahí está el proceso de investigación. Eh, Claro, porque para determinar que la capacitación que se brinda, ¿por qué dices que los magistrados no están capacitados? Se supone que para llegar a la magistratura o a llegar a un cargo judicial tienes que haber pasado por un proceso de capacitación y por los estudios correspondientes. Por lo tanto, falta de capacitación no creo tanto. Tal vez la norma no está reglamentada, o no se han dado las herramientas para su aplicación, o tal vez el proceso como tal para poder aplicarla no está adecuado a esta norma, o no permite, o no. Habría que analizar cuál es el motivo por el cual no se aplica la norma o no se está aplicando. Entonces pueden ser diversos factores. Enfócate en alguno de ellos o en dos de ellos para poder hacer tu investigación. No puedes enfocarte en todos los factores porque sería una investigación demasiado amplia, pero sí podrías enfocarte en dos problemas importantes que impiden la aplicación de la norma. Entonces, como les seguía diciendo, las situaciones identificadas necesitan ustedes identificar si el problema que ustedes están planteando o están investigando efectivamente requiere ser investigado, si requiere efectivamente un trabajo académico adicional de revisión o de explicación adicional. Entonces, lo primero es analizar eso, si es que efectivamente necesitan esa investigación o es que ya se ha desarrollado muchas investigaciones y no hay nada más que decir, si es que ya existe la norma y ya la soluciona, si ya está reglamentado lo suficiente. Entonces, se trata de identificar el tema y cuál es el problema específico sobre ese tema. Entonces, podemos llenar este cuadro, ¿no? En el cual ponemos todas las posibilidades de ideas de investigación que ustedes habían planificado, que ustedes habían listado en la lluvia de ideas,
y van a llenar el cuadro señalando con respecto a cada uno de los temas si existe conocimiento científico que lo resuelva o no existe conocimiento científico que lo resuelva aún. Entonces, en base a eso, conforme ustedes vayan llenando y si determinan que los problemas, algunos de los problemas que ustedes habían planificado en su lluvia de ideas, en realidad sí existe conocimiento científico que lo resuelva, pues entonces no vale la pena desarrollar la investigación porque ya existen conocimientos anteriores, o sea, ya está desarrollado ampliamente por la doctrina o por otros investigadores o ya está resuelto por la ley, entonces ya no valdría la pena desarrollar una investigación. Pero sin embargo, tenemos unos dos problemas o posibilidades de temas que no han sido desarrollados de manera adecuada o de manera amplia, o no existe un conocimiento científico que lo resuelva. Esos sí son temas de investigación que valdría la pena ser desarrollados o ser evaluados. Y entonces, en base a ellos, yo me voy a centrar. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar el problema de investigación? En primer lugar, los conocimientos. A la mayoría de las personas cuando llegan a asesoría de investigación, bueno, es agobiante muchas veces buscar un tema de investigación para desarrollar. Yo sé que es así. Encontrar un tema de investigación no es tarea fácil, es complicado, requiere mucha revisión y en realidad te genera muchas dudas si debes desarrollarlo o no. En primer lugar, o dentro de los primeros criterios que yo tengo o yo les sugiero siempre a los asesorados, es que se centren en temas que ellos conozcan, temas que manejen. Porque, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, me llegó una asesoría por la mañana y me estaba hablando de derecho penal, ¿no? En la investigación. Bueno, como desestimé la propuesta porque ya estaba desarrollada por la ley y no valía la pena que la desarrolle porque ya no había nada que decir. Le dije que ese tema en el ámbito penal no lo podía desarrollar, ¿no? Incluso ya habían tesis sobre ese tema desarrolladas, entonces ya no valía la pena que desarrolle una tesis porque ya pues estaba desarrollada por otros investigadores. Entonces, como segunda opción, me dio un tema de derecho laboral. Entonces, de derecho penal a derecho laboral, pues es un mundo de diferencia porque no hay ni siquiera conexión. Y lo primero que le pregunté a la alumna fue, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que a ti te gusta o cuál es el tema que manejas más? Y me dijo, bueno, a mí me gusta el derecho penal y manejo más el derecho penal. Entonces le dije, bueno, el tema que me has propuesto de derecho laboral es interesante y en realidad era viable, pero no te puedo aconsejar que desarrolles una investigación sobre un tema que tú no manejas, porque eso es un arma de doble filo. No puedes pretender adquirir una especialidad o una cantidad de conocimientos sobre un área o una rama específica del derecho al momento de hacer tu tesis, porque esto podría traerte algunas consecuencias en la sustentación del trabajo. Sin lugar a dudas, el que conoce más de su investigación es quien lo realiza. O sea, yo no voy a saber más que la alumna sobre la tesis específicamente o sobre el tema que ella ha desarrollado y sobre su población, su muestra, cómo desarrolló su investigación. Eso lo tiene que manejar muy bien la alumna. Pero sí puedo saber más como especialista o como jurado especialista, puedo saber más sobre otros aspectos de derecho laboral y puedo hacerle algunas preguntas que estén conectadas con el tema y ella no podrá resolverlas o absolver esas consultas porque no maneja el tema de derecho penal. Entonces, es mejor desarrollar investigaciones relacionadas o con respecto a temas que manejen adecuadamente ustedes, que ustedes sepan, que ustedes los conozcan. Si mi especialidad es derecho de familia, pues ahí voy a desarrollar mi tesis. Si es derecho penal, pues desarrollo mi investigación en derecho penal. No traten de adquirir una especialidad a través de una tesis, porque entonces es muy probable que a la hora de la sustentación, pues
se vean un poco complicados con las preguntas, ¿no? Al absorber las preguntas. Entonces, trabajen sobre temas que ustedes manejan, trabajen sobre temas que les guste a ustedes, trabajen sobre temas tal vez del que tengan ustedes acceso a datos, como por ejemplo el lugar donde trabajo, quién va a saber más sobre el procedimiento administrativo que se lleva en la municipalidad, sino un trabajador mismo de la municipalidad. ¿Quién va a saber más sobre el proceso sobre las deficiencias o vacíos en las contrataciones de adquisiciones del Estado que se llevan en la municipalidad de José Leonardo Ortiz, sino el encargado, la persona que desarrolla o que tiene acceso al proceso de adquisición de bienes en esa municipalidad? Entonces, definitivamente yo como jurado, por ejemplo, no podría saber más que la persona que está desarrollando el procedimiento administrativo de contrataciones y adquisiciones del Estado en esa municipalidad, porque ellos tienen su proceso. Entonces, él me lo explicará y lo comentaré. Y yo le preguntaré cuestiones generales, ¿no? Sobre principios del derecho administrativo, del procedimiento administrativo, etc. Lo que pasa es que ¿por qué te ponen trabas al momento de aceptar un tema? Porque la primera fase o el trabajo primigenio o la primera parte es que tú identifiques si efectivamente el tema vale la pena desarrollarse. Entonces, cuando llegas a jurado y te das cuenta o el jurado te dice en base a su especialidad, lo primero que te va a preguntar es, ya, ¿qué es lo que quieres hacer y cuál es el problema? Entonces tú le vas a decir, no, mi tema es sobre derecho penal. Ya, pero ¿qué del derecho penal vas a investigar? Lavado de activos, ¿no? Suponiendo el tema general, ¿no? Lavado de activos. Y te preguntará, ya, pero ¿sobre qué? ¿Cuál es el tema del lavado de activos? Y ese es el problema, que muchas veces los investigadores no logran centrar e identificar claramente cuál es el problema de su investigación. Simplemente se dedican a las cuestiones generales, bueno, porque el lavado de activos es un delito constante, es un delito actual, ¿no? Y no hay muchas investigaciones. Ya, perfecto, pero ¿cuál es el problema que tú vas a solucionar con tu investigación? Entonces, ese es el principal problema, que los mismos investigadores no saben sustentar cuál es su problema, cuál es el hecho que van a solucionar con su investigación, qué es lo que van a lograr salvaguardar o cuál va a ser el aporte de su investigación. No lo saben decir. Entonces, si tú no tienes claro cuál es el problema de tu investigación en la realidad o en la norma, o cuál es el problema que tú vas a solucionar a través de la investigación, definitivamente tu jurado te va a decir, bueno, entonces piensa bien lo que vas a desarrollar, porque si tú no me sabes decir qué es lo que quieres o cuál es el problema que has encontrado, yo no te puedo aportar, no te puedo ayudar hasta que tú no lo tengas claro. Entonces, o si no les preguntan, ¿y cuál es el problema? Entonces, si existen las normas, si existen los principios y puedes aplicar esto, ¿cuál sería el problema? Entonces, nosotros como investigadores siempre tenemos que respaldar nuestra posición sobre el tema trabajado, pero investigar bien para poder respaldar nuestra posición al momento de asistir a nuestro jurado y explicarle cuál es el tema que yo he elegido, ¿no? Entonces, cuando yo sé explicar el tema que he elegido, cuando yo sé decirle al jurado qué es lo que estoy haciendo, entonces definitivamente el jurado no te puede poner trabas. El problema es cuando no puedes explicarlo. Entonces, ahí es donde se genera el problema. Sin duda, la modalidad de estudio influye, si es cierto. La modalidad presencial eh, es diferente a la virtual. Ninguna de las dos una es mejor que la otra, no. Las dos son buenas modalidades. El problema es que en el caso de la virtualidad, la responsabilidad del investigador y el énfasis que le den a la investigación juega mucho con respecto a la voluntad del investigador mismo, o sea, depende mucho del que quiere hacer el trabajo, ¿no? Depende del investigador en realidad. En la presencial, más bien, el docente tiene que estar presionando al alumno con la nota y todo lo demás, entonces ya se vuelve un poco más
complicado el hecho del incumplimiento, ¿no? Es difícil de que incumplan en la modalidad presencial o que se atrasen. Claro, en el online depende, porque por ejemplo en el caso de sesiones como esta sí se tiene acceso a la comunicación sincrónica. El problema es cuando tenemos una plataforma adicional y cuando quieres asesoría urgente no la hay, pues, ¿no? Entonces tienes que esperar a la siguiente sesión para poder absorber la consulta. En cambio, en la presencial, si es que son clases diarias o interdiarias, puedes ir a buscar al asesor y atormentarlo tal vez, ¿no? O al jurado para que te esté que lo estés presionando y estés detrás de él. Mm, claro, pero lo mismo sucede en aulas también, ¿ah? O sea, yo por ejemplo dicto mi clase y las asesorías o preguntas las tienen que reservar hasta la siguiente clase. Por ejemplo, si yo tengo clases los días martes de investigación en la universidad de forma presencial, los alumnos tienen que esperar también hasta el próximo día martes para hacerme alguna consulta o duda, o sea, para absolverla en el aula o hacer algún tipo de pregunta. Entonces, eh, igual, por ejemplo, es de martes a martes, es una semana, igual. En este caso no hay diferencia, porque en este caso puntual ustedes tienen clases semanales, ¿no? Pero, por ejemplo, en otras plataformas virtuales las clases son cada 15 días, ¿no? Y no hay mucha comunicación sincrónica con el docente. El docente graba la clase y la deja ahí. Y solamente hacemos consultas vía correo, pero, y el docente tiene 24 horas a 48 para responderlas, o sea que tampoco es tan sincrónica que digamos. Y en la presencial, como te digo, yo tengo clases los martes y los alumnos deben esperar hasta el próximo martes para hacerme las consultas y que les absuelva en el aula, porque yo solamente dicto la asesoría en el aula, porque, bueno, dicto también en otras universidades y pues tienen que esperar a que yo llegue nuevamente al aula y pueda absorberle las consultas que tienen. Entonces, en este caso no hay mucha diferencia, porque en este caso de este curso ustedes van a tener las sesiones semanales. Entonces, esto es mucho más sencillo que si fueran las clases cada 15 días. Cada 15 días es más complejo, porque entonces las dudas que tendría que plantear tendrían que esperar hasta dentro de 15 días. Pero en este caso, no. Sí, en todas las universidades es así, ¿no? El docente llega, dicta la clase, absuelve las consultas, pero si tienes alguna otra duda, tienes que esperar hasta la siguiente clase, salvo que tengas mucha suerte y el docente esté de manera permanente en la universidad, o sea, un docente a tiempo completo y esté siempre ahí. Y entonces lo encuentras, ¿no? Si puedes ir en algún momento y pedir el horario y en su momento libre o momento administrativo o en su receso, vas y lo buscas y pues que te ayude, pero eso es cuando son docentes tiempo completo o tienen permanencia constante en la universidad. Bueno, como decía, los criterios son el de conocimientos, es decir, cuánto sé yo del tema. Como les decía, no intenten realizar una investigación sobre un tema que no manejan o que ustedes no han desarrollado o que les causa algún tipo de conflicto. Si son civilistas, pues se dedíquense al civil, no se vayan a derecho penal. Si son penalistas, no se vayan a constitucional, no se vayan a derecho laboral o administrativo, porque son cosas diferentes. Entonces, especialidad, ¿no? O qué es lo que tú conoces o lo que tú manejas. Luego tenemos, otro de los criterios es el interés sobre el tema. Muchas veces los investigadores lo que hacen es, bueno, tratan de encontrar los temas, porque como es difícil encontrar un tema de investigación o elegir uno, ya muchas veces se encuentran desesperados ante el rechazo de las posibilidades de investigación y ya quieren investigar cualquier cosa, ya no importa si les interesa o no, la cosa es que les apruebe el tema. Pero si yo soy de repente, por ejemplo, a mí me gusta el derecho, la investigación, la educación y el derecho de contratos, ¿no? Y me llevo, bueno, encuentro una tesis que podría desarrollar o un problema en derecho de sucesiones
O en derecho real, por ejemplo, derechos reales a mí no me gustan. O, entonces, si encuentro una tesis o un tema, un problema de investigación sobre derechos reales, a mí la verdad es que no me da, no sé, me da porque derechos reales no me gusta tanto. Entonces, no es un interés, no tengo interés en desarrollar esa investigación. Y si yo me encuentro desmotivada para desarrollar mi investigación porque no me gusta el tema, porque no lo manejo bien o porque en realidad no es de mi especialidad, entonces me va a costar mucho sentarme a trabajar un tema que no me gusta. Me va a costar muchísimo. Entonces, me voy a sentar, voy a trabajarlo, pero no estoy tan a gusto y bueno, voy a estar leyendo y no voy a entender bien y me voy a frustrar. Entonces, por eso les digo, investiguen sobre temas que ustedes manejan, sobre temas que ustedes, con los que tienen contacto permanente y que ustedes sepan o tengan los conocimientos básicos. Lo otro es el siguiente criterio, es la importancia. ¿Qué tan importante es que desarrolle esta investigación? ¿Qué es lo que voy a aportar? Más conocimiento, claro, puede ser, siempre y cuando haya alguna brecha de conocimiento o les guste ampliar los datos ya existentes, ¿no? La posibilidad de desarrollar una investigación de tipo eh, fuente documental, con fuentes documentales o de tipo documental, no está mal. Eh, pero tiene que tener una relevancia, ¿no? Una relevancia científica y una relevancia social. ¿A quién le va a servir la investigación? ¿Cuál va a ser el aporte que yo voy a brindar con respecto a la investigación que voy a generar? El otro criterio es el de la viabilidad, ¿no? Y esta viabilidad está conformada por dos posibilidades. Una, la del tiempo, y la otra, la de los recursos. ¿Qué tanto tiempo tengo para disponer como para otorgarle siempre a mi tesis? ¿Puedo dedicarme solo a hacer la tesis? O sea, no trabajo, no estudio nada más y solo hago la tesis. Si tengo todo el tiempo del mundo, puedo desarrollar cualquier tipo de investigación. Pero normalmente no es así. Las personas tenemos que estudiar, que trabajar y desarrollar la investigación a la par. Entonces, tenemos que ver qué disponibilidad de tiempo tengo. ¿No? Solo me voy a dedicar a la tesis, solo voy a hacer esa investigación y en cuánto tiempo quiero sacar esa tesis, 1 año, 2 años, puedo hacerlo en 3. Entonces tengo que verificar los tiempos que tengo yo o que quiero dedicarle a mi investigación y en cuánto tiempo quiero desarrollar. Normalmente los investigadores quieren desarrollar rápido los trabajos, ¿no? Eh, Hay otros investigadores que no tienen apuro y que pues se pueden demorar hasta 2 o 3 años realizando una tesis, ¿no? Porque ya son datos de repente de algún tipo de comparación anual, un exégesis que tienen que hacer de repente algún tipo de investigación de larga data y hacer comparativos. Entonces, eso sí necesita un poco más de tiempo, o los trabajos experimentales que necesitan un grupo control, otro grupo sin manejo sin influencia con respecto a las variables, entonces necesitas estar ahí dedicado solo a la investigación para poder controlar a tus grupos y estarlos observando de manera constante. Entonces, ese tipo de investigaciones necesita mucha dedicación. Entonces, ¿qué tanto tengo tiempo yo para dedicarle a la investigación? ¿Solo voy a hacer eso? ¿O es que tengo que conjugar la tesis con otras actividades? Y lo otro es la viabilidad de recursos. Suponiendo que yo quiero desarrollar una investigación de repente para saber el nivel de incidencia de la debida motivación no sé, a nivel nacional, ¿no? En los juzgados civiles del Perú durante el año 2018 y 2019. Si quiero verificar el nivel de cumplimiento de la debida motivación en las resoluciones judiciales de los juzgados civiles del Perú, significa que me tengo que ir a todos los juzgados civiles y analizar cada uno de los expedientes judiciales. Para hacer eso necesito tiempo, o sea, dedicarle solo eso, pues, sin duda será una investigación bastante amplia y será muy beneficiosa para saber en qué medida los juzgados están aplicando el debido proceso.
o la motivación debida de las resoluciones judiciales, definitivamente va a ser muy beneficioso, pero esto significa que el investigador va a tener que dedicarle muchísimo tiempo a eso, porque va a tener que viajar por todas partes y por todas las zonas del Perú para analizar esos expedientes judiciales y de todos los juzgados civiles. Entonces, claro, el aporte va a ser muy bueno, pero ¿el cuánto tiempo tiene el investigador para dedicarle a eso? ¿Tengo tiempo para estar viajando tanto, para quedarme en cada ciudad, por lo menos un mes para poder analizar las sentencias, para poder revisarlas, revisar los expedientes? ¿Tengo toda esa disponibilidad de tiempo o es que no la tengo? Eh, Ahora, para hacer, por ejemplo, ese tipo de investigación no solamente es tiempo, sino también es dinero, porque tiene que pagar pasajes, tiene que pagar por las copias judiciales si es que lo necesita, tiene que, viáticos, alimentación, hospedaje, en cada uno de los lugares a donde tendrá que ir a visitar. Entonces, ¿tengo esos recursos para desarrollar? ¿Tengo el suficiente dinero como para invertir solo en la investigación? Eso es otro de los criterios que me tiene que inducir a desarrollar un tipo de investigación u otra. La situación problemática o la elaboración de la situación problemática va a brindarme aspectos importantes que me permitan conocer o determinar la importancia y de por qué estoy desarrollando esta investigación. Entonces, la caracterización de la situación problemática, por ejemplo, nos permite desarrollar aspectos como cuáles son las manifestaciones del problema, o sea, de mi realidad, qué es lo observable, qué es lo que me ha llevado a investigar, a desarrollar ese trabajo de investigación. ¿Cuáles son esas manifestaciones? ¿Qué es lo palpable? ¿Qué es lo visible? ¿Qué es lo que yo observo y que me conduce a desarrollar o que me indujo a desarrollar esa investigación? Luego, lo otro es determinar cuáles son las causas que generan la existencia de ese problema que yo encontré en la realidad. O sea, no solamente cuáles son los aspectos observables que me permiten saber, oye, estoy desarrollando porque esto es palpable, mira, no cumplen el debido proceso, las notificaciones no llegan al acusado, eh, y esto, por ejemplo, una vez que yo ya determino cuáles son las manifestaciones o los aspectos visibles que me llevan a desarrollar la investigación, también esto me puede generar a raíz de ahí las causas. O sea, ¿por qué no están notificando? Tal vez falta personal, las notificaciones quedan resguardadas ahí en secretaría y no las envían de manera adecuada o de manera oportuna. Entonces, tengo que investigar las manifestaciones y las posibles causas. Entonces, en el caso de la situación problema, que es lo que me va a explicar o me va a determinar o me va a dar más énfasis o conocimientos sobre el tema que yo estoy desarrollando o me va a respaldar la investigación que yo estoy generando, es en primer lugar la descripción del problema a nivel internacional y a nivel nacional. En esta descripción del problema, voy a explicar cómo se encuentra trabajado el problema o desarrollado o cómo se encuentra regulado tal vez, o cómo se encuentra en la realidad este problema en realidades internacionales, ¿no? O de repente, por ejemplo, en el caso de violencia familiar, en la Ciudad de México, los casos de violencia familiar se han incrementado de maneras anual. La legislación existente con respecto a violencia familiar y los procesos que ellos tienen resultan ser poco eficientes a pesar de tener un órgano encargado de protección, ¿no?, a las personas vulnerables o a los sectores vulnerables. Igual se sigue generando esta cantidad de hechos, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, yo ya desarrollo cómo se encuentra trabajado, cómo se desarrolla este problema a nivel internacional. Luego vamos a traerlo a nivel nacional, ¿no? Tenemos legislación, este problema se ha ido ampliando de manera exponencial, y tenemos legislaciones, tenemos organizaciones encargadas de proteger
pero existen algunos problemas en cuanto a la aplicación de las normas o la intervención de los órganos de protección, ¿no? Entonces, luego, una vez que yo ya he descrito esta realidad, cómo se desarrolla a nivel internacional y cómo se desarrolla a nivel local, nacional y local, me va a dar los alcances para poder determinar cuál es el problema de investigación, es decir, es lo que le va a dar respaldo. Bueno, existe toda esta realidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y por lo tanto estoy desarrollando esta temática o este tema de investigación. Para poder hacer un trabajo de tipo para una investigación científica y poder elaborar adecuadamente la parte de la situación problemática y justificar nuestro planteamiento de nuestro problema o la existencia de nuestro problema de investigación, sin duda es necesario revisar información. Es necesario la búsqueda de datos, la búsqueda de información. Esta base de datos de información lo voy a obtener en base a buscadores y repositorios institucionales, bases de datos académicas. No podemos utilizar cualquier herramienta o cualquier información que encontramos en el Internet, sino que necesitamos identificar fuentes fidedignas o fuentes importantes de datos, de información que sean pues relevantes o que tengan cierto respaldo académico. Dentro de los buscadores generales tenemos, por ejemplo, el Google, el Yahoo, son los buscadores generales. Pero también tenemos buscadores especializados para trabajos académicos o tareas de investigación, como por ejemplo tenemos el Google Académico y el Scilus. Después existen también no solo los buscadores, sino las bases de datos que también resultan ser relevantes, de relevante visita para los investigadores, como por ejemplo Dialnet y PubliMed, por ejemplo, es una base de datos, ¿no? Dialnet es también una base de datos. Documentales, como por ejemplo tienen normas, tienen artículos, tienen artículos de opinión que también resultan ser relevantes para nuestra investigación o nuestros antecedentes. Tenemos también la existencia de catálogos y también otras bases de datos que también resultan ser relevantes, ¿no? Los sitios web que nosotros visitemos tienen que tener cierta fiabilidad académica. Debe ser normalmente de instituciones educativas, de instituciones culturales, que tengan algún tipo de respaldo a nivel nacional, que sean instituciones serias y que nos brinden esa información que nosotros requeríamos. Dentro de las bases de datos o los buscadores más importantes o usualmente trabajados, tenemos el Google Académico, el Microsoft Académico, la referencia, Dialnet, Redalyc, Cielo, Reddit, Science Direct, Latindex, Scopus, Lilacs y PubMed. Los usuales o los que normalmente nosotros utilizamos son el Google Académico, Dialnet, Redalyc, Cielo, Scopus, Latindex. Esas son las bases de datos que usualmente utilizamos para desarrollar trabajos de investigación científica. Una vez que nosotros ya hemos determinado el posible tema de investigación, tenemos que analizar según qué enfoque voy a desarrollar mi investigación. Sin duda existen diferentes tipos de investigación y lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero los dos enfoques más grandes o más centrales corresponden a los enfoques ya sea cuantitativo o cualitativo. El enfoque de tipo cuantitativo es aquel que se dirige a recoger información meramente sintetizada en números.
Es decir, los aspectos numéricos juegan un rol preponderante en el enfoque cuantitativo y nosotros vamos a desarrollar nuestra investigación o el resultado de esta investigación básicamente tiene el énfasis en los aspectos numéricos y medibles. Este tipo de investigación busca básicamente analizar y comprobar una tesis, una teoría o una hipótesis. En este tipo de investigación, por ejemplo, en el enfoque cuantitativo, la hipótesis, el desarrollo de una hipótesis resulta ser relevante o resulta ser casi obligatorio, ¿no? Entonces, el enfoque cuantitativo lo que dice es con los resultados o los resultados obtenidos en bases numéricas o en aspectos numéricos son los que me van a dar de manera directa respuesta a mi planteamiento del problema. Por ejemplo, cuando quiero medir, quiero resolver aspectos medibles, por ejemplo, determinar el nivel de cumplimiento de una norma, cuando quiero ver el grado de aceptación de algún tipo de aspecto normativo, de reforma normativa en una población determinada. Son aspectos que se van a transformar o que requieren una respuesta numérica para su categorización. Puede ser alto, medio, bajo, pero para determinar ese medio, alto, bajo, necesitamos escalas numéricas para poder determinar de qué porcentaje a qué porcentaje o de qué número a qué número van a conformarse se va a constituir en una investigación de tipo cuantitativo o vamos a dar respuesta a la investigación. Las características del enfoque cuantitativo es que, como todas las investigaciones, parte o nace a partir de una idea, ¿no?, de tema de investigación. Como ya les había mencionado, se han generado en base al proceso de lluvia de ideas, selección de la posibilidad de la pertinencia de la investigación. Luego se va a plantear en forma de pregunta o enunciado, ¿no? Se va a plantear el problema. Una vez que yo planteo el problema de investigación, pues voy a empezar con la siguiente fase importante, que corresponde a la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Esta parte, recuerden que es una parte muy importante y la parte central porque es lo que nos va a dar respaldo al resto de nuestro trabajo. Recuerden que el marco teórico responde a las variables de investigación. Luego tenemos que se visualiza el alcance del estudio. Luego comienzo con el proceso de recolección de datos o recolección de información. Selecciono mi población y mi muestra, señalando el tipo de muestreo que estoy desarrollando. El diseño de mi investigación, si es experimental o no experimental. Elaboro la hipótesis y defino las variables que me van a permitir desarrollar de manera adecuada mi marco teórico y analizar las bases de datos o analizar los datos obtenidos. Y luego voy a elaborar el reporte correspondiente a los datos encontrados. Luego tenemos el enfoque cualitativo. En el caso del enfoque cualitativo, a diferencia del enfoque cuantitativo, utiliza los datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Lo que busca la investigación cualitativa es estudiar la realidad en su contexto natural o como sucede normalmente sacado en interpretación de algún fenómeno existente en la realidad o en la norma. Entonces, básicamente lo que busca la investigación cualitativa es calificar de vista numérico o no requiere mucho de aspectos numéricos, pero sí de una cualificación o de una caracterización. Este tipo de enfoque, también igual que cualquier otra investigación, nace a partir de una idea, se plantea el problema, se inicia el proceso de búsqueda de información. A partir de esa información que nosotros hemos obtenido, vamos a diseñar el tipo de investigación, definimos la muestra de estudio y qué tanto acceso tenemos a estos datos, a esta información, los recolectamos, los sistematizamos, los analizamos, si es que son pertinentes o no a mi desarrollo, interpretamos estos resultados hacíamos,
En el enfoque cualitativo, entonces sería mixto. Entonces, existe el cuantitativo y el cualitativo y existe el mixto. En el caso del mixto, trata de unir ambos aspectos. Entonces, te piden una investigación de tipo mixta. Pero ojo que no todas las investigaciones requieren de aspectos numéricos para su contrastación o para su proceso de desarrollo de investigación. Los datos numéricos no están mal, ni el uso de repente puedo utilizar algunos datos numéricos eh, o análisis estadísticos o análisis de estadísticas, por ejemplo, de algún tipo para respaldar la caracterización o respaldar algunos datos o características identificadas con respecto a mi problema de investigación, pero entonces sería un trabajo de tipo mixto. Como decía, existen diferentes tipos de investigación. Tenemos la investigación según su finalidad, que puede ser, por ejemplo, la investigación básica o la investigación aplicada. En el caso de la investigación aplicada es utilizada para encontrar soluciones a problemas del día a día, como por ejemplo curar enfermedades y desarrollar tecnologías innovadoras, en vez de concentrarse en adquirir conocimiento por el hecho de saberlo o de adquirir más o ampliar conocimiento existente. Este tipo de investigación utiliza algunas partes de las teorías acumuladas como conocimientos, métodos y técnicas para propósitos específicos. Generalmente utiliza metodologías empíricas como la investigación y se lleva a cabo en el mundo real. Los protocolos de investigación estrictos muchas veces necesitan ser relajados en este tipo de investigación. Por ejemplo, las investigaciones aplicadas pueden investigar, por ejemplo, aspectos como cómo mejorar los aspectos, los cultivos, de repente la producción de cultivos, cómo tratar o curar una enfermedad específica, de repente está generando un nuevo proceso y que quiere saber si efectivamente ayuda o no a mejorar la salud de los pacientes. Otro tipo de investigación aplicada, por ejemplo, puede ser determinar o realizar un experimento sobre un proceso para mejorar la eficiencia de energía en casas y oficinas, ¿no? Entonces tendría que hacer una investigación de este tipo para solucionar esa investigación. Entonces, esa es la investigación aplicada. Luego tenemos la investigación básica, que también es conocida como investigación fundamental o investigación pura. Es una investigación que se encuentra conducida básicamente por la curiosidad del investigador o el interés de este investigador por ampliar el conocimiento. El objetivo de esta investigación es obtener más conocimiento, o sea, saber más sobre el tema desarrollado. No se tiene en cuenta si será un aporte práctico elevado, ¿no? Pero lo que sí busca es ampliar el conocimiento y resolver algún tipo de problema, pero no está inventando algo, como si, por ejemplo, en la aplicada, ¿no? La motivación principal es expandir el conocimiento de un individuo, no busca crear, no busca inventar algo en particular. No existe un valor comercial de repente para los descubrimientos que se van a obtener en este caso, en este tipo de investigación. Luego tenemos, según la investigación, según su enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos estado desarrollando? Según su enfoque, la investigación puede ser de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. La investigación, perdón, la investigación cualitativa, desde una perspectiva amplia, todas las investigaciones pueden ser calificadas en dos grupos, ¿no? La cuantitativa o la cualitativa. Las investigaciones cualitativas tratan con fenómenos que son difíciles o imposibles de cuantificar de manera numérica, tales como, por ejemplo, creencias, significados, atributos, características,
Estas investigaciones o los investigadores de los trabajos de tipo cualitativo lo que buscan es recolectar un entendimiento profundo del conocimiento humano y las razones que dirigen o que rigen este tipo de comportamientos. Los métodos cualitativos, investigan el por qué y el cómo se desarrollan las investigaciones, para poder tomar como base el conocimiento o tomar una decisión de cómo desarrollar este trabajo de investigación. Por ejemplo, en las investigaciones de tipo cualitativo tenemos las investigaciones que son básicamente encargadas de describir un proceso, por ejemplo, ¿no? La investigación cualitativa, por ejemplo, en mujeres que son víctimas de violencia de género, ¿no? En este tipo de investigaciones lo que se va a hacer es analizar la experiencia de diferentes mujeres que han sido víctimas de violencia de género y han sido atendidas en centro de atención prioritaria. Entonces, lo que voy a hacer es básicamente cualificar o verificar cómo son tratadas, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia de género en ese ámbito o en ese local en donde se desarrolla la atención primaria de estas víctimas. Luego tenemos la investigación de tipo cuantitativo. En la investigación cuantitativa se refiere a las investigaciones sistemáticas y empíricas de cualquier fenómeno vía técnicas estadísticas, matemáticas o computacionales. El objetivo de esta investigación es desarrollar y emplear modelos netamente matemáticos o modelos netamente numéricos que permitan contrastar la hipótesis o darle respuesta de manera numérica o medible o de aspectos medibles a mi planteamiento del problema. Esta investigación normalmente utiliza métodos científicos como la generación de modelos, teorías e hipótesis. El desarrollo de los instrumentos y métodos que se utilizan en este tipo de investigación corresponde o tiene en cuenta la manipulación de las variables y el control experimental. Resulta relevante el uso de bases de datos, por ejemplo, para dar la respuesta a estos problemas de investigación. Según el conocimiento que se tiene del objeto de estudio, tenemos la investigación, en primer lugar, investigación explicativa. Y la investigación explicativa busca establecer las causas de hechos, circunstancias o fenómenos que son objeto de estudio, ya sea estos físicos o sociales. Su objetivo se focaliza en justificar por qué sucede un hecho, las condiciones en las que éste se manifiesta y la relación que pudiera existir entre las variables de este problema de investigación. Este tipo de estudio es más estructurado que las investigaciones con los demás alcances. La finalidad de la investigación explicativa implica el área o el tema de la exploración. Se tiene que describir y hacer una relación de variables o de repente una asociación de las variables. Luego tenemos la investigación de tipo descriptiva, que es la normal o la usual que nosotros utilizamos para desarrollar una investigación. Y es que la investigación descriptiva se refiere a la investigación que provee un retrato preciso de las características del individuo, en particular, o del grupo objeto de investigación en particular, ya sea en una situación determinada o con un grupo de personas determinado. La investigación descriptiva es conocida como una investigación como que no es cuantitativa, o puede ser también una investigación descriptiva cuantitativa, pero lo que se encarga, lo que quiere es básicamente describir un hecho de la realidad o algo que ya existe. Estos estudios son una forma de descubrir nuevos significados describiendo lo que existe, determinando la frecuencia con la que algo ocurre y categorizando la información. En resumen, la investigación descriptiva se preocupa
con todo lo que puede ser contado o estudiado, por lo que tiene un impacto en las vidas de las personas que se relacionan con estos elementos objeto de estudio. Luego tenemos la investigación de tipo exploratoria. En el caso de la investigación exploratoria, se realiza para un problema que no ha sido definido claramente, ¿no? La investigación exploratoria ayuda a determinar el nuevo diseño o el mejor diseño de investigación, el mejor método de colección de información o de selección de sujetos para estudio. Los resultados de la investigación exploratoria normalmente no son útiles para tomar decisiones por sí misma, pero pueden otorgar percepción importante en una situación determinada y adicionalmente la investigación exploratoria típicamente no es generalizable a una población general. Ahora, la investigación de tipo experimental es un tipo de investigación que básicamente obedece al tipo o al grado de manipulación de las variables, ¿correcto? Entonces, en la investigación experimental, el investigador básicamente versa o tiene como característica principal esta investigación es que es objetivo, sistemático y controlado. Y lo que busca este tipo de investigación es predecir y controlar los fenómenos y examinar la probabilidad y causalidad entre las variables seleccionadas o estudiadas. Normalmente las investigaciones experimentales incluyen dos variables y dos grupos de participantes, de manera tal de que el investigador pueda controlar y observar los dos grupos participantes o los dos grupos de personas o los dos grupos de estudio. En este tipo de investigaciones tenemos la variable dependiente y la variable independiente también, pero la variable independiente es la variable de predicción, mientras que la variable dependiente es la variable del resultado. Los investigadores lo que hacen es manipular y controlar la variable independiente y estudiar el efecto de esta con respecto a la variable dependiente. Los dos grupos de participantes se llaman, uno es grupo control versus el grupo experimental. Antes de comenzar el experimento, el investigador asigna aleatoriamente su muestra a dos grupos distintos. Un grupo que va a ser el grupo control y el otro el grupo que va a ser el grupo experimental. Entonces, el grupo control no recibe manipulación de la variable independiente. O sea, no hay tratamiento, nada, o sea, se desarrollan con normalidad, ¿no? En condiciones normales, como que no pasara nada. Mientras que el grupo experimental sí genera o sí experimenta una manipulación de la variable, o sea, ya interviene el investigador, ya sea para darle una mayor capacitación, para hacer terapias, para ver de repente sobre si en esta población el uso de la cámara GESEL resulta ser relevante, la intervención de otra persona. Entonces yo ya estoy manipulando. Una va a ser un grupo de personas en donde no va a haber intervención y se va a seguir el proceso como existe, y en el otro voy a manipular o voy a ingresar o voy a hacer algo adicional para verificar si esta intervención resulta ser relevante y tiene alguna variación con respecto al primer grupo control en donde no interviene. Luego tenemos la investigación cuasi experimental. En el tipo de la investigación cuasi experimental, estudia las relaciones existentes, las relaciones causa-efecto, pero no bajo un estricto control de variables. Es muy útil este tipo de investigación justamente para las investigaciones sociales. Este tipo de diseño permite la manipulación de al menos una variable independiente para observar el efecto que causa o la relación que posee sobre una o más variables dependientes. Los individuos de estudio de la investigación
de tipo cuasi experimental, están asociados a un grupo intacto, es decir, se formaron o surgieron de manera independiente, por lo que el investigador no va a manipular de ningún tipo esta variable o de ninguna forma esta variable. Luego tenemos el otro tipo de investigación, que es la investigación no experimental. La investigación no experimental se encarga de observar fenómenos tal cual existen, o sea, cómo es que son los procesos de manera normal, o sea, en condiciones normales, cómo se desarrollan sin intervención de ningún tipo del investigador. Lo único que va a hacer el investigador es observar lo que existe, lo que hay, y nada más, ¿no? Y describirlo, y luego los analizará, pero no interviene de ninguna forma. Aquí no hay un tipo de investigación, un grupo control y el otro grupo experimental, no lo hay. Aquí simplemente observa lo que existe. Este tipo de estudio se lleva a cabo sin la manipulación de las variables. No se busca generar un efecto en un grupo determinado, la intervención de otros factores, lo único que hace es describir lo que existe. Observa lo que ya hay. Este tipo de investigación, en este tipo de investigación, las variables independientes ocurren en condiciones normales y no es posible no es posible de que se manipulen. El investigador no tiene control directo sobre las mismas ni puede influenciarlas debido a que ya sucedieron, ya se generaron y las consecuencias ya se están o son observables. Luego tenemos la investigación correlacional. En este tipo de investigación correlacional se refiere básicamente a una investigación sistemática o un estudio estadístico de relaciones entre dos o más variables sin necesariamente determinar una causa y un efecto. Principalmente, este tipo de investigación lo que busca es establecer una relación o un tipo de asociación entre dos o más variables que formen parte de la investigación y que se presten fácilmente a manipulación experimental. Por ejemplo, para probar una hipótesis de el tipo de investigación, si yo quiero saber si escuchar música disminuye los niveles de presión arterial o niveles de estrés, ¿no? Se puede conducir la investigación de dos maneras. Puede ser la experimental, en la cual, por ejemplo, voy a agrupar las muestras y hacer un grupo que escuche música y medir sus niveles de estrés, y al otro grupo que no escuche música y medir también sus niveles de estrés. Entonces, tengo dos grupos, uno que sí escucha música y el otro que no escucha música. Entonces me va a permitir hacer un cuadro comparativo y verificar si efectivamente el escuchar música disminuye o no la presión arterial. Y el otro puede ser haciendo una encuesta, es decir, preguntar a las personas cómo se sienten y qué tan seguido escuchan música para luego hacer una comparación. Pero este tipo de investigación, pues, básicamente es mejor hacer un grupo control y un grupo experimental. Luego tenemos la investigación observacional. Las investigaciones observacionales extraen interferencias de una muestra a otra población, donde la variable de tipo independiente no está o no se encuentra bajo el control del investigador debido a restricciones lógicas o preocupaciones éticas. Las investigaciones observacionales comunes pueden ser realizadas sobre el posible efecto que tiene un tratamiento en unos sujetos, donde la asignación de sujetos de un grupo tratado contrasta con un grupo de control que está fuera del control del investigador. Esto contrasta con los estudios experimentales, por ejemplo, donde cada sujeto es aleatoriamente asignado a un grupo control y otro a un grupo tratamiento, a un grupo experimental, ¿no? Luego tenemos el otro tipo de investigación, es la investigación de campo. La investigación de campo o trabajo de campo básicamente consiste en una recopilación de información fuera de un área controlada o de un área, por ejemplo, de un estudio, ¿no?
puede ser fuera de un laboratorio, fuera de un lugar de trabajo constante, ¿no? Es decir, los datos que se necesitan para hacer este tipo de investigación se toman de ambientes reales no controlados. Por ejemplo, en el caso de que quisiéramos saber los datos en un zoológico, los datos meteorológicos con respecto a los aspectos del clima o los cambios climáticos, esto no lo vamos a obtener en un laboratorio ni un lugar cerrado o en un estudio, lo vamos a generar afuera, tomando los datos de fuente primigenia o del lugar en donde estamos desarrollando la investigación. Bien, luego tenemos en los otros tipos de investigación, por ejemplo, la investigación que tenemos, ya desarrollé creo que todos, ¿no? Existen otros tipos de investigación que corresponde, por ejemplo, según el momento o el tiempo de estudio, ¿no? Y tenemos la investigación de tipo longitudinal. En este tipo de investigación o este tipo de diseño se diferencia porque existen grupos diferentes o grupos apartados y la recolección de datos está basada en categorías, en comunidades específicas, en contextos o sucesos específicos y sus relaciones en dos o más momentos para hacer inferencias sobre su evolución. Los diseños de la investigación longitudinal pueden dividirse en tres. Puede ser diseños de tendencia, que es el tipo tren, puede ser diseños de análisis evolutivos de grupo, que es el grupo cohorte o el tipo de investigación cohorte, y los diseños de panel. Luego tenemos la investigación, aparte de la longitudinal, tenemos la investigación transversal, que es la que normalmente utilizamos en la investigación científica. La investigación transversal es también conocida como transeccional, ¿correcto? Reúne datos en un momento único del tiempo con la finalidad de describir variables y estudiar su incidencia e interrelación en un momento específico. Los diseños de la investigación transversal se pueden dividir en tres tipos. Pueden ser diseños transversales exploratorios, diseños transversales descriptivos o diseños transversales correlacionales o causales. ¿Correcto? Bien, esos son los tipos de investigación científica. Luego tenemos, una vez que ya tenemos establecido o conocemos los tipos de investigación que nosotros tenemos y podemos elegir cuáles de ellos vamos a desarrollar, es una investigación, por ejemplo, tal vez cualitativa, según su enfoque primero es cualitativa, de tipo descriptivo, de diseño no experimental, ¿no? Entonces pueden unirse ese tipo de investigaciones o esos según su enfoque, según su alcance, y etcétera. Entonces nosotros podemos llegar a tener una investigación de tipo cualitativo o cuantitativo, por ejemplo, cuantitativo, experimental, descriptivo, ¿no? Entonces, nosotros podemos diseñar el tipo de investigación que vamos a desarrollar. Una vez que ya nosotros tenemos claro el tipo de diseño y el enfoque que vamos a desarrollar de nuestra investigación, debemos elaborar y plantear nuestro problema. Recuerden que el planteamiento del problema, según Kerlinger y Lee, señala que el planteamiento del problema puede ser que esté redactado en forma de pregunta o en forma de enunciado. No todas las investigaciones o no existe la obligación de generar un planteamiento del problema en forma interrogativa, porque pueden haber investigaciones que pueden estar elaboradas el planteamiento del problema en forma de enunciado afirmativo. Lo que sí debe generar es la expresión de las variables o de los conceptos que vamos a trabajar dentro del desarrollo de la investigación. Y debe
permitir la posibilidad o debe permitir la posibilidad, ¿sí?, de realizar una prueba empírica y medir y observar la realidad objetiva. Correcto, es decir, yo como investigador puedo desarrollar o puedo verificar si efectivamente el problema que ustedes están planteando existe en la realidad. Ahora, el planteamiento del problema, como decimos, tiene ciertas caracterizaciones o tiene que tener ciertas condiciones. Una de ellas es que el planteamiento del problema debe estar generado en pregunta o en forma de enunciado. Como decíamos anteriormente, no es necesario o no es obligación de que esté en forma de pregunta. Lo usual es esto, ¿no?, que esté en forma de interrogante, pero no es a fuerza porque puede hacerse también en forma de enunciado positivo. Luego, dentro del planteamiento del problema, yo tengo que tener claro o puedo tener la posibilidad de observar el objeto de investigación, es decir, el tema central sobre el cual voy a desarrollar mi trabajo investigativo, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno de la realidad o el fenómeno de la doctrina que me está generando el desarrollo de esta investigación? Debe estar formulado en forma clara, precisa y sencilla. Esto significa que la investigación o el planteamiento del problema no debe ofrecer demasiada complicación al momento de leerse o de entenderse. O sea, yo debo entender a primera lectura qué es lo que quiere realizar el investigador. No puede ser muy ambiguo. Debe ser muy preciso específicamente con respecto al tema que quiere desarrollar y el problema que encuentra con respecto a ese tema. Entonces, debe ser expresado lo más sencillo que pueda. Normalmente, los planteamientos del problema o los títulos no deben, que van justo de la mano, no deben exceder de las 25 palabras los planteamientos del problema, justamente para evitar que el investigador redunde demasiado o haga una formulación muy amplia que después se vuelva oscura y que nadie pueda interpretar o que nadie pueda comprender. Este tipo, también el planteamiento del problema, debo especificar en la población en estudio y debo definir las dimensiones temporales y espaciales. O sea, todos estos datos deben estar contenidos en el planteamiento del problema, de manera tal de que yo sepa qué voy a investigar, qué es lo que voy a investigar, cuál es el objeto. Debe decirme con respecto a cuál es mi población de estudio. Incluso en base a mi planteamiento del problema, yo puedo saber qué instrumentos, puedo deducir qué instrumentos voy a utilizar, cuál va a ser mi objetivo general, qué población voy a trabajar, de qué tiempo a qué tiempo y en dónde va a estar ubicado. Entonces, todo eso debe estar claro en el planteamiento del problema. Al planteamiento del problema. Las características que acabo de mencionar son sobre la formulación del planteamiento del problema, no es sobre el título. El título normalmente va de la mano con el planteamiento del problema porque no puede distar mucho, ni puedo adicionarle ni quitarle algunas palabras. De preferencia debe ser casi lo mismo para evitar confusiones luego por parte del mismo investigador. Luego tenemos la delimitación del problema. La especificación del objeto de investigación es básicamente, tiene que identificar y delimitar el área del conocimiento que yo estoy desarrollando o que voy a trabajar. Sí, 20, 25 palabras como máximo. Normalmente el título va muy encajado o muy de la mano con el planteamiento del problema, no van deslindados de ninguna forma. No se trata en el título, lo que se hace es tratar de resumir lo más posible y con las menos cantidades de palabras posible el planteamiento o los temas principales del planteamiento del problema. Sí, queda grabada. Lo que estoy ahorita dictando va a quedar grabado en el sistema y ustedes pueden revisar luego esta grabación.
Saavedra, a ver, me dice si es posible, es viable estudiar sobre la adopción de parte de personas, de las personas de estado civil soltero. Depende, porque puede ser un soltero muy pudiente y que trabaja y que es muy dedicado a su hijo y entonces no tendría ningún problema. Yo, por ejemplo, no tendría problema en que se genere una adopción con una persona que trabaja y que es pudiente y que puede darle una mejor vida a un niño que tal vez está en estado de abandono. Ahora, el problema no es ese, el problema es qué dice tu norma, cuáles son los requisitos de acceso para una adopción. ¿Se permite? ¿No se permite por la norma? Entonces, si no se permite por la norma, ¿cómo podrías tú reglamentarlo o hacer una modificación de este aspecto normativo? Y entonces sería una investigación con una propuesta. Pero esta propuesta tiene que estar debidamente fundamentada. Recuerda que una propuesta legislativa tiene que tener un análisis de costo-beneficio y una base de antecedentes y la importancia de esta nueva norma que tú estás generando, ¿no? Sí, enfócalo en base al interés superior del niño, porque, bueno, actualmente, bueno, antes, ¿no? La norma se centraba, o la ley y la sociedad peruana se centraba en la necesidad de la existencia de una familia nuclear, ¿no? Eh, Ahora existen diferentes tipos de familia. Tenemos las familias monoparentales, tenemos las familias ensambladas, entonces, dado que justamente la convivencia social ha cambiado y ha mutado, las normas no pueden quedarse en el pasado solamente, ¿no? Porque ahora ya no existe la familia nuclear solamente, sino que existen diferentes tipos de familia. Y no se vería, no tendría por qué estar mal que se le brinde la adopción a una persona soltera, puesto que si es una persona que de repente es estéril, no puede tener hijos y tampoco desea contraer matrimonio, pero sí quiere tener descendencia, ¿por qué no otorgarle una mejor vida o una posibilidad de mejores oportunidades a un niño que está en estado de abandono o que de repente eh, ha sido dejado en la calle o que se dedica a la mendicidad? ¿Por qué no hacerlo, no? Yo creo que sí. Sí, sí podría ser, pero sí tendrías que elaborar en la propuesta, tu trabajo es básicamente propositivo y tendrías que hacer el análisis costo-beneficio y hacer la estructura de la reglamentación de cómo generarías esta norma o cuál sería el texto de esta norma y la reglamentación del mismo. Bien, entonces, sí, yo creo que sí es viable. O sea, yo creo que sí. Luego tenemos los objetivos de investigación. Una vez que ya nosotros hemos planteado el problema de investigación, ya, la influencia es una investigación de tipo correlacional, ¿no? Quieres determinar el nivel de incidencia o de qué manera la adecuada nutrición o el sistema alimentario, creo, no sé específicamente cuál sería la palabra, pero cómo la nutrición o la alimentación, ¿no? Influye en el proceso de aprendizaje del niño. Sí, también es una investigación viable, es una investigación básicamente, ese tipo de investigación experimental. Necesitas un grupo control y un grupo experimental para poder, y me imagino que cuando tú dices el tema nutricional, cómo influye, significa de que estás hablando de una población que tal vez se encuentra vulnerable en este aspecto o con deficiencias o falencias en este aspecto. Entonces, lo que vas a hacer es mejorar la alimentación de un grupo, verificar si esta mejora en la alimentación comiendo comidas en proporciones específicas o con un número de nutrientes determinados, mejora o no su proceso de aprendizaje, y otro grupo en el cual ya no intervengas tú y que siga su proceso de alimentación normal, como lo has venido haciendo, y generar de repente este tipo de comparación.
Sí, violencia familiar. La verdad es que hay bastantes tesis sobre violencia familiar. O sea, y lo peor es que no hay muchos enfoques por los cuales te puedas guiar. O sea, no hay mucho de donde te puedas tomar para desarrollar una investigación sobre violencia familiar, porque ya la mayoría de los aspectos están desarrollados no solamente en tesis, sino también de manera normativa, ya tenemos normas establecidas. Yo creo que podrías cambiar el tema. La valoración del peligro procesal en la aplicación de la prisión preventiva en la ciudad de Chiclayo. Um, Valoración del peligro procesal. Bueno, te comento que esa tesis, o bueno, el título de esa investigación lo he visto hoy día en la mañana. Estaba haciendo asesoría y ese título ya lo he leído hoy. Tienes que tener cuidado porque, o verificar bien tu marco teórico, ¿no? Porque verificar bien el tema de tu marco teórico y desarrollar el acceso a tus datos. Milagros me comenta, estaba pensando en trabajar sobre el abuso de la subcontratación que hacen, de la que hacen uso las grandes empresas como una manera de evitar efectuar derechos laborales para evadir el cumplimiento de derechos laborales, ¿no? Sí, bueno, es un problema de varias de las empresas que hacen una desnaturalización contractual, ¿no? Eso es, ah, podría ser nivel de incidencia tal vez, nivel de incidencia de la desnaturalización contractual en empresas, pero tendrías que sectorizar, porque si no lo harías demasiado extenso, demasiado amplio. Tiene que ser a un sector empresarial específico, puede ser empresas privadas, ¿no? Pero empresas privadas de qué tipo y de qué ciudad específicamente. O sea, tendrías que delimitar muy bien tu población en estudio porque de lo contrario sería demasiado amplia tu investigación. Tiene que ser una investigación de algún sector específico, puede ser sector restaurantes de la ciudad de Chiclayo, o puede ser empresas de microempresas de la ciudad de Chiclayo, eh, sí, de ese tipo, o sea, sectorizar y señalar qué tipo de empresas y de qué lugares. Mm, Podría ser, ¿no? Y que tomes el grupo control. Sí, podrías tener el grupo control y el grupo experimental y darle desayuno a ese grupo de niños y verificar cómo es que incrementan o disminuyen su rendimiento académico. Recuerda que también el rendimiento académico también está asociado a varias otras cosas, no solamente el tema alimentario. Entonces tendrías que separar también aquellos que tienen algún tipo de problemas de violencia familiar. ¿No? Tendrías que hacer una evaluación previa y selección de los estudiantes, porque recuerda que por muy bien alimentados que estén también, si tienen problemas dentro de su hogar, también esto influye en el desarrollo y el rendimiento académico. Entonces tendrías que seleccionar bien a tu muestra y señalar dentro de los criterios de exclusión o dentro de los criterios de inclusión, de repente, que se va a tomar a los niños que no tienen o que no presentan ningún tipo de problemas de intrafamiliares, por ejemplo, ¿no?
Sí, debes delimitar un poco tu trabajo porque si no lo vas a hacer muy amplio. Como te digo, señala el sector empresarial al que tú te vas a dirigir o sobre el cual vas a desarrollar. Entonces, yo te sugiero que veas en qué sector empresarial te vas a centrar, si son las empresas privadas de la ciudad de Chiclayo, pero de repente microempresas, empresas, cajas, de repente, del sector bancario, qué sé yo. Entonces verifica bien a qué sector te vas a dirigir y ubícalo o concéntrate en esos, porque si no lo vas a hacer muy amplio y no vas a, y resultará tu investigación hasta inviable, porque no vas a tener el tiempo para procesar toda esa información y obtener ese tipo de datos. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Luego tenemos que ya una vez que hemos planteado el problema de investigación, lo siguiente que tenemos que desarrollar son los objetivos. Y los objetivos básicamente son una meta o un propósito. Los objetivos de investigación van ligados completamente al planteamiento del problema, ¿correcto? O sea, no hay forma de deslindar el planteamiento del problema de los objetivos planificados por el investigador. No se puede adicionar más palabras o más procesos en un objetivo porque entonces ampliaríamos el espectro de trabajo de nuestro planteamiento del problema o de nuestra investigación y esto generaría que nuestro marco teórico no guarde relación con los objetivos y con el planteamiento del problema. Evaluación e implementación de TV digital en la empresa Cable Más. Es como, es un estudio de factibilidad, pero un estudio de factibilidad ya tiene establecidos sus procesos y normalmente se desarrollan para empresas, pero como parte de un trabajo ya tiene los procesos establecidos. No me parece. No me parece un tema de tesis, la verdad. Es más un tema empresarial y está dirigido a una empresa específicamente, pero para el desarrollo de actividades empresariales de esa empresa, no es un tema de relevancia social. Lo primero es seleccionar tu población. Si tienes un grupo de estudiantes, ojo, que estamos hablando de estudiantes y tienes que señalar de qué edades, porque tenemos estudiantes, tenemos desde inicial hasta quinto de secundaria. Ahora, ¿de qué tipo de estudiantes estamos hablando? ¿De qué edades? ¿Del grupo de primaria, del grupo de inicial, del grupo de secundaria? Esa es una. Y dos, verificar e ir observando o ir analizando cuál va a ser tu población de trabajo. Como te decía, existen diferentes criterios o diferentes factores que generan bajo rendimiento académico. Uno de ellos es, como te decía, la violencia familiar. Entonces, verificar cuáles de ellos tienen antecedentes de violencia familiar o presentan problemas de violencia familiar o divorcio de padres y todo lo demás. Entonces, tienes que seleccionar ese tipo de población. ¿Ya? Aquellos, por ejemplo, que están atravesando sus padres un proceso de divorcio, definitivamente el rendimiento académico va a ser menor, ¿no? Si están afrontando en ese momento un divorcio o una separación de sus padres. Entonces tienes que verificar todos esos factores para poder determinar la población de estudio, para que no esté sesgado, no haya mucha variación con respecto a los resultados de tu investigación y no los traigan abajo. Entonces toda la población tiene que ser uniforme, tiene que tener condiciones de trabajo uniformes. ¿Mm? Eh, Bien, como decía, los objetivos de investigación no pueden ir muy deslindados del planteamiento del problema. Básicamente los objetivos de investigación van a ser el camino que me vaya a trazar o que voy a generar
para poder desarrollar mi investigación. No me puedo, si tengo bien establecidos mis objetivos, definitivamente la investigación va a ir por buen camino. No va a haber la posibilidad de que yo me distraiga con otros temas de investigación o que incluya otras cosas dentro de la investigación, puesto que ya la tendré adecuadamente planificado, ya establecido o ya dirigido, ¿no? O ya planeado. Entonces, los objetivos de investigación básicamente expresan lo que queremos lograr con la investigación, sirven de guía para el estudio y determinan los límites y amplitud del estudio, orientan sobre los resultados que se busca alcanzar y determinar las etapas del proceso que se desarrollará. A ver, ¿cómo así que afecta? Es lo que te decía. Tendrías que verificar a tu población, como te decía anteriormente, tendrías que verificar a tu población y ver que todos tengan las mismas condiciones, es decir, verificar, por ejemplo, que sean niños de la misma edad, ¿no? O de edades similares, por ejemplo, alumnos del quinto grado de primaria, alumnos de 10 a 12 años, ¿no? Tienes que seleccionar bien primero tu población. Luego que tú señalas cuál es la población con la que vas a trabajar, las edades, verificar cuáles de ellos tienen antecedentes o están atravesando problemas de repente de violencia familiar, divorcios, etcétera. Si todos están en la misma condición, ¿no? Por ejemplo, todos ya están bien dentro de sus hogares, y el único problema es la alimentación. Entonces vas a seleccionar de ahí y vas a coger una parte de tu muestra para tu grupo control y el otro para tu grupo experimental. Entonces al grupo control no lo mueves y lo dejas en condiciones normales. Y al experimental sí le vas a dar los desayunos nutritivos que me estás mencionando y vamos a ver y luego vamos a medir cómo es que está el nivel de aprendizaje, si mejoró o no mejoró, ¿no? Pero primero se tiene que hacer la selección de la población, identificar cuál va a ser tu población de trabajo. Claro, ya tienes establecido, pero tienes que hacer la selección, como te digo, ¿no? Que todos estén en las mismas condiciones. Ya, pero entonces el proceso de aprendizaje, tú ya no lo estás tomando como aprendizaje, este aprendizaje yo estoy tomándolo como en general, pero tú estás dirigiéndolo específicamente a comprensión lectora. Entonces, eso tiene que estar establecido también en tu planteamiento del problema, porque es con respecto a, no es el proceso de aprendizaje, sino su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes, ¿correcto? Así que eso lo tienes que tener y tener bastante claro, ¿correcto? Entonces, cuidado con eso porque si tú dices en el proceso de aprendizaje, estamos hablando de todas las áreas, pero tú te estás abocando solo a la comprensión lectora. Entonces, el planteamiento del problema no sería sobre el proceso de aprendizaje, sino con respecto solo a la comprensión lectora. Ya, sí. Pero Liliana, tú eres la que me estaba diciendo el tema de... Ah, no, Ruth es la que me estaba hablando del proceso de alimentos, ¿no? Ah, ya, ok. En el caso de Ruth era lo que yo estaba diciendo y en el caso tuyo es la influencia o
Interpretación del texto mediante imágenes y su influencia en la comprensión lectora. Ya, son dos, es correlacional. Lo que tú quieres saber es en qué medida la interpretación de textos mediante imágenes influye en la comprensión lectora de los estudiantes. Es decir, si los estudiantes cuando ven muchos dibujitos o ven muchas imágenes comprenden de mejor forma el texto que se les presenta, ¿no? Ajá, ya, en ese igual, si tú ya tienes establecida la población, está bien la investigación. Pero es eso lo que te estoy diciendo, ¿no? Relación, ¿cuál es la relación existente entre la interpretación de textos o en qué medida o el nivel de incidencia, cuál es la incidencia de la interpretación de texto o de qué manera la interpretación de texto mediante imágenes se relaciona con la comprensión o influencia o mejora la comprensión lectora de los estudiantes. Ya, sí, está bien, es una buena investigación también. Ah, pero ojo, que ahí me estás diciendo influencia de estudiantes. ¿De estudiantes de qué lugar? ¿De qué años? ¿De qué centro educativo? ¿No? Ojo, de estudiantes del segundo grado de primaria o del primer y segundo grado de educación primaria, pero es bien sesgado, primer y segundo grado. Ya primer y segundo grado de educación primaria de la institución educativa tal durante el año 2018-2019, ¿no? O durante el año 2019, nada más. Pero sí tienes que señalar la población, el tiempo y el lugar. O sea, ¿de qué institución? Porque si me dices estudiantes, significa que te vas a ir a investigar a todos los colegios y no lo vas a hacer porque no es viable. Entonces tienes que tratar de restringirlo un poco a un grupo determinado de personas. Si es experimental. A ver, o es experimental o es cuasi experimental, pero no pueden ser ambas. La tuya es descriptiva correlacional, de tipo experimental. No es exploratoria. El título de su investigación, Nutrición matinal, influye en el aprendizaje. Sería la nutrición matinal y su influencia en el proceso de aprendizaje de los alumnos de secundaria, de los alumnos de secundarios. Estás hablando de primero a quinto de secundaria, de todas las secciones. Y de secundaria del distrito, o sea, estás hablando de todos los colegios que hay en el distrito de La Victoria, distrito de José Leonardo Ortiz, etcétera. O sea, todos los colegios nacionales y privados. Ruth sería de Puente Piedra, entonces no, pues sería influencia de la nutrición matinal en el proceso, influencia del desarrollo, o la nutrición matinal y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes de secundaria del distrito de Puente Piedra, de todos los colegios de Puente Piedra,
¿No será mejor que lo hagas en, en las nacionales? O sea, tienes que cerrar un poco la investigación, porque si tú la haces muy extensa, te vas a demorar en buscar la información, en procesarla. ¿Ya? Entonces, céntralo un poco más. Céntralo un poco más, Liliana. Sería la nutrición matinal y su influencia en el proceso de aprendizaje de los alumnos de secundaria, de secundaria de las instituciones educativas nacionales o de la institución de secundaria de instituciones educativas nacionales del distrito de Puente Piedra durante el año 2019, ¿correcto? Esa sería tu investigación. Igual sigue siendo correlacional descriptiva. Y cuantitativa, cuantitativa, descriptiva, correlacional. Bueno, entonces hemos concluido, creo, por el día de hoy, ¿no? Bueno, listo. Hemos concluido por el día de hoy la sesión. Puedes, por eso te digo, o sea, puedes cambiar de pública a privada, no hay problema, pero la cosa es que lo centres, ya sea pública o sea privada. No se preocupen. El día sábado, el día domingo de la próxima semana nos encontramos nuevamente en el área virtual para poder apoyarlos. Vayan haciendo los planteamientos, los que faltan, vayan haciendo los planteamientos del problema para que me puedan consultar el próximo domingo durante la sesión de aprendizaje que vamos a desarrollar. Vayan plasmando también sus objetivos en base a los planteamientos del problema y vean los tipos de investigación. Esta videoconferencia se va a grabar o va a quedar grabada para que ustedes puedan luego observarla, revisarla y igual con sus compañeros puedan verla posteriormente. Por eso te digo, si me dices del distrito de Puente Piedra, tendría, y estamos hablando de todos los privados, o sea, tú me dices los privados y serán todos los colegios privados. Ahora, si me quieres decir de una institución educativa en específico, ya es diferente. Entonces, tienes que ver bien. ¿Tengo tiempo para desarrollar en todas las instituciones privadas o mejor lo cambio a nacionales? La cantidad de colegios nacionales es menor. Entonces, por lo tanto, o la cantidad de alumnos tal vez juega un factor importante, o tal vez mejor lo centro en un centro educativo específico o en un solo lugar. ¿No? Ya depende de ti como investigadora si tienes o no el tiempo para disponer para poder desarrollar y también los recursos, que eran uno de los criterios que recuerden, habíamos mencionado antes o anteriormente en diapositivas anteriores. Entonces solamente hazlo en un colegio, no te compliques mucho. Selecciona tu población de qué año, estudiantes simplemente de secundaria o estudiantes de primaria, y tú dices, ¿no? Todos los estudiantes de secundaria de la institución educativa tal, año 2019. Listo, y ahí quedó. Pero el problema es que identifiques cuál es el problema que vas a desarrollar. O sea, yo no te puedo apoyar hasta que tú no me digas cuál es el problema con respecto a la detención preliminar. O sea, ¿cuál es el problema que tú hayas con respecto a la detención preliminar? Eso es lo primero en lo que te debes centrar, identificar cuál es el problema que tú hayas con respecto a la detención preliminar.
Ruth, sí, es como te acabo de mencionar, o sea, la redacción justamente ya hace ratito la mencioné, lo único que tú tienes que hacer es ampliar o disminuir la cantidad o la población de estudio. Trabájalo y lo vemos el próximo domingo y junto con los objetivos de tu investigación en general. A ver, Carlos, los presupuestos para los presupuestos procesales para la flagrancia delictiva ya está establecido en la norma, o sea, sí sabemos cuándo hay flagrancia delictiva. Ahora, el problema es que no está bien aplicada en razón que hay personas que cometen el delito pero no son detenidos en flagrancia delictiva. Pero es que, ¿cómo voy a, si es que no se genera la flagrancia delictiva? Porque la norma me dice específicamente en qué casos estoy hablando de flagrancia. Si no encaja dentro de esos supuestos, no es flagrancia. Por lo tanto, no me pueden hacer una detención si es que no está en flagrante delito. Ese es el problema. Tú tienes que identificar específicamente, puntualmente, cuál es el problema con respecto a la detención o a la flagrancia o la detención preliminar, ¿no? Porque si tú me dices, no los detienen porque no llegan a estar en flagrancia, pero es que los presupuestos de flagrancia delictiva ya están establecidos en la norma. Y si esta conducta no encaja dentro de la flagrancia delictiva, no me pueden detener, porque yo puedo plantear un habeas corpus y demandar por abuso de autoridad. Entonces, hay que ver por dónde más puedes girar para que puedas trabajar el tema de la detención preliminar. Porque las posibilidades o las causas por las cuales me puedan detener en flagrancia ya están establecidas en la norma. No me pueden detener así como así. Por favor, investiga bien para que puedan desarrollar su investigación. Bien, vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. Tengan ustedes muy buenas noches y nos encontramos el próximo domingo.